Edward se encontraba en su lujosa mansión en Londres, rodeado de opulencia, pero con un profundo vacío en su interior. Las paredes adornadas con obras de arte y los muebles de diseño no lograban llenar el abismo que sentía en su corazón. Desde la gran ventana del salón, observaba cómo la ciudad brillaba con luces vibrantes, una escena que habitualmente le hacía sentir poderoso y exitoso. Sin embargo, esa noche no podía evitar que la insatisfacción lo invadiera. «¿Qué hay de malo en mí?», murmuró, mientras acariciaba la copa de cristal que tenía en la mano. «Lo tengo todo, y aún así, no me siento completo». Se levantó de la silla, dando un giro nervioso por la habitación. A sus pies, la alfombra persa parecía absorber su inquietud. La vida de Edward había estado dedicada a construir un imperio empresarial. Había alcanzado todo lo que un hombre podría desear: dinero, prestigio y un nombre reconocido. Pero el eco de sus logros resonaba en su mente como un canto melancólico. Caminó hacia la barra, sirviéndose un nuevo trago. «Quizás un nuevo proyecto me saque de esta rutina», pensó, buscando consuelo en esa idea. «Necesito algo diferente, algo que me haga sentir vivo de nuevo». Esa mañana, tras una noche de reflexión, decidió emprender un viaje hacia el campo. La idea de invertir en un proyecto rural le pareció atractiva. Tal vez entre la naturaleza y el trabajo duro pudiera encontrar la respuesta a su insatisfacción. Se despidió de su asistente con un gesto de la mano, decidido a dejar atrás el bullicio de la ciudad, al menos por un tiempo. Mientras conducía por carreteras serpenteantes, rodeadas de árboles y campos verdes, una sensación de calma comenzó a invadirlo. «Esto es lo que necesito», pensó, sonriendo al ver cómo el paisaje cambiaba a su alrededor. La naturaleza parecía ofrecerle un abrazo cálido y por un instante se olvidó de sus preocupaciones. Sin embargo, esa sensación de paz fue efímera. A medida que avanzaba, el motor de su automóvil comenzó a emitir un ruido extraño. Edward frunció el ceño, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «No, no ahora», murmuró, apretando el volante. A los pocos minutos el coche se detuvo abruptamente, dejando a Edward atrapado en medio de una carretera desierta. «Perfecto», se dijo, frustrado. «Solo me faltaba esto». Miró a su alrededor, buscando alguna señal de ayuda. En la distancia, divisó una granja solitaria, con un tejado de tejas rojas y un pequeño jardín lleno de flores silvestres. La imagen era casi idílica. «Tal vez allí pueda encontrar a alguien que me ayude», pensó. Con una decisión repentina, Edward salió del coche y comenzó a caminar hacia la granja. El sol brillaba intensamente sobre su cabeza, pero el aire fresco le proporcionaba un alivio inesperado. A medida que se acercaba, pudo ver a una joven trabajando en el jardín. Su cabello dorado brillaba a la luz del sol, y su rostro mostraba una expresión de concentración. «Hola», llamó Edward al llegar cerca. La joven levantó la vista, sorprendida por su repentina aparición. «¿Hola? ¿Necesitas ayuda?», respondió ella, sonriendo con amabilidad. «Mi coche se ha averiado y no tengo señal aquí. ¿Podrías indicarme cómo llegar a la ciudad más cercana?», preguntó Edward, sintiéndose un poco fuera de lugar. «Claro, pero podrías quedarte un momento. Aquí no hay mucha señal, y el camino hacia la ciudad puede llevar un rato. Puedo ofrecerte algo de agua mientras esperas la asistencia», sugirió Lucy, como se presentó, con una calidez que hizo que Edward se sintiera, por primera vez en mucho tiempo, un poco menos solo. «Eso suena bien, gracias», dijo él, sintiendo una extraña conexión con la joven. Mientras caminaban hacia la granja, el aire fresco y el olor de la tierra comenzaron a despertar algo dentro de él, algo que había estado dormido durante años.
Edward se acercó a la granja, sus pasos resonando en el suelo polvoriento. La edificación, rodeada de campos verdes y flores silvestres, emanaba una calidez que contrastaba fuertemente con la soledad que había sentido en su lujosa mansión. Al llegar, se encontró con una joven de cabello rizado y ojos brillantes que lo miraba con curiosidad. «Hola, ¿necesitas ayuda?», preguntó Lucy, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Edward, sintiéndose un poco fuera de lugar, asintió. «Mi coche se ha averiado y me preguntaba si podría hacer una llamada. No tengo señal aquí». «Claro, entra. Te ofreceré algo de agua y podemos ver qué se puede hacer», respondió ella, con un tono amable que lo hizo sentir un poco más cómodo. A medida que cruzaban el umbral de la casa, Edward se sintió sorprendido por la sencillez del hogar. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de generaciones pasadas, y el aroma a pan recién horneado llenaba el aire. «¿Te gusta la granja?», preguntó Lucy, mientras llenaba un vaso de agua. «Es diferente de lo que estoy acostumbrado», admitió Edward, mientras observaba los utensilios de cocina de madera y las plantas en la ventana. «Vengo de Londres, donde todo es más moderno». «Eso suena interesante. Pero a veces, lo moderno puede ser un poco vacío, ¿no crees?», cuestionó Lucy, inclinando la cabeza curiosamente. «Aquí, la vida es más lenta, pero también más rica en experiencias». Edward se sintió intrigado por su perspectiva. Nunca lo había pensado de esa manera. «Déjame mostrarte un poco más», sugirió Lucy, guiándolo a través de la casa. Le mostró su pequeño estudio, lleno de libros sobre agricultura sostenible y fotografías de los animales de la granja. «Aquí es donde paso la mayor parte del tiempo. Estos animales son como parte de mi familia». «¿Tienes muchos?», preguntó él, sintiéndose cada vez más interesado. «Sí, tengo un par de vacas, algunas gallinas y un perro llamado Max. Me ayudan a mantener la granja en marcha», explicó Lucy, entusiasmada. «Si quieres, puedo presentarte a todos ellos». «Me encantaría», dijo Edward, sintiendo una conexión inesperada con la joven. Al salir el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas. Lucy lo llevó al corral, donde las vacas rumiaban tranquilamente. «Esta es Daisy», dijo, acariciando a una vaca de pelaje marrón. «Es la más tranquila de todas». Edward se agachó, extendiendo la mano. «Hola, Daisy», murmuró, sintiendo una extraña calma mientras el animal lo olfateaba. «¿Ves? Ellas son más que solo animales, tienen su propia personalidad», explicó Lucy, observando a Edward con atención. «La vida aquí es un ciclo. Aprendemos de ellas, y ellas dependen de nosotros». Con el tiempo, una idea audaz comenzó a florecer en la mente de Edward. «¿Puedo ayudarte con algo?», preguntó, sintiéndose ansioso por involucrarse en este nuevo mundo. «¿Tú? ¿Ayudar en la granja?». Lucy rió suavemente, sorprendida. «No tienes que hacerlo, pero si quieres, hay siempre algo que hacer». Edward sonrió, sintiendo una chispa de emoción. «De verdad quiero. No me malinterpretes, no tengo experiencia, pero me gustaría intentarlo». «Está bien, entonces. Empecemos con las gallinas. Necesitan ser alimentadas», dijo Lucy, guiando a Edward hacia el gallinero. Mientras caminaban, ella le explicaba cómo cuidar de las aves, y Edward, a pesar de su falta de conocimientos, se sintió sorprendentemente bien al participar en esas tareas sencillas. Mientras llenaban los comederos, la risa de Lucy resonaba en el aire, y Edward sintió que por primera vez en mucho tiempo, el vacío en su corazón comenzaba a llenarse. «¿Sabes? Esto es más divertido de lo que pensé que sería», confesó, mirando a Lucy con admiración. «Te lo dije.
La vida aquí tiene su propio encanto. No se trata solo de trabajar, sino de ser parte de algo más grande, respondió ella, con una chispa de complicidad en sus ojos. Edward sonrió, sintiendo que, aunque había llegado a la granja por accidente, tal vez su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. A medida que los días en la granja transcurrían, Edward comenzó a sentir una conexión profunda, no solo con la vida rural, sino también con Lucy. Cada mañana se despertaba con el canto de los pájaros y el aroma fresco de la tierra, algo que jamás había experimentado en su lujosa mansión. Lucy, con su risa contagiosa y su pasión por la naturaleza, le enseñaba sobre la importancia de la comunidad, de cómo cada pequeño esfuerzo contaba en el ciclo de la vida en la granja. Una tarde, después de ayudarla a recoger los huevos de las gallinas, Edward observó cómo Lucy interactuaba con los animales. Ella se movía con una gracia natural, hablando con dulzura a cada uno de ellos. «Mira, Edward», dijo ella, sosteniendo un huevo fresco en sus manos. «Cada uno de estos huevos representa un día de trabajo y amor. No solo son alimento, son parte de nuestra vida aquí». Edward sonrió, sintiendo una calidez en su corazón. «Nunca pensé que algo tan simple pudiera tener tanto significado», admitió. «En mi mundo, todo se mide en cifras y ganancias. Aquí parece que hay una historia detrás de cada cosa». Lucy lo miró a los ojos, y por un momento el tiempo pareció detenerse. «La vida es más que dinero, Edward. Es sobre las conexiones que hacemos, las personas que ayudamos y el legado que dejamos atrás». Su mirada era intensa y sincera, y Edward sintió que esas palabras resonaban en su interior. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Edward y Lucy se sentaron bajo un cielo estrellado. La luz de la luna iluminaba sus rostros, creando un ambiente casi mágico. Edward se sintió impulsado a abrir su corazón. «Lucy, a veces me siento perdido. He alcanzado tanto en la vida, pero hay un vacío que no puedo llenar. En mi mundo, todos esperan que sea un líder, un hombre de negocios exitoso, pero no sé si eso es lo que realmente quiero». Lucy lo escuchó atentamente. Su expresión era de comprensión. «Es normal tener dudas, Edward, pero lo más importante es que busques lo que te hace feliz. La felicidad no siempre viene de lo que se espera de nosotros, sino de lo que realmente deseamos». «¿Y qué pasa si no sé lo que deseo? ¿Y si lo que quiero no encaja en mi viejo mundo?», preguntó Edward, sintiéndose vulnerado por sus propias inseguridades. «Entonces es el momento de descubrirlo. No tienes que decidirlo todo ahora. Tómate tu tiempo», respondió Lucy. Su voz era suave y alentadora, una melodía que calmaba las tormentas que Edward sentía dentro de él. A medida que las estrellas brillaban sobre ellos, Edward sintió que la tensión en su pecho comenzaba a relajarse. Estar allí, con Lucy, era diferente a cualquier otra experiencia de su vida. Sin embargo, en el fondo de su mente, una sombra de culpa lo acechaba. ¿Cómo podía permitirse sentir esto por una mujer de un mundo tan diferente al suyo? La atracción entre ellos crecía, pero Edward temía que esos sentimientos lo alejaran de su realidad. «Lucy, yo no sé si merezco estar aquí contigo. Mi vida es complicada, llena de expectativas y responsabilidades que no puedo ignorar», confesó Edward, su voz titubeante. «¿Y si te dijera que la vida es complicada para todos, cada uno a su manera?», dijo Lucy, mirándolo a los ojos. «No tienes que tener todas las respuestas ahora. Permítete sentir, permítete ser. A veces, la vida nos lleva por caminos que nunca imaginamos, y ahí es donde encontramos lo que realmente importa». Edward se sintió atraído por la fuerza y la determinación en la voz de Lucy.
Era un recordatorio de que, aunque su vida anterior estaba llena de lujos, había algo más valioso en la simplicidad y la autenticidad que ella representaba. A pesar de sus sentimientos contradictorios, no podía evitar quererla más. Mientras la noche avanzaba, Edward se dio cuenta de que estaba en un cruce de caminos. Todo lo que había conocido estaba siendo cuestionado, y aunque eso le asustaba, también le emocionaba. Estar junto a Lucy le ofrecía una visión de un futuro que nunca había imaginado. Un futuro donde la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en amor y en conexión con la vida misma. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el cielo de un naranja cálido que contrastaba con el verde vibrante de los campos. Edward se encontraba en la cocina de la granja, sentado en una mesa de madera rústica, con el teléfono en la mano. La voz del otro lado de la línea era familiar, pero no menos opresiva. «Edward, tenemos que hablar sobre el informe financiero», dijo un tono grave que resonaba en sus oídos. Era su asistente, quien le recordaba que el mundo de las inversiones no se detendría por su escapada rural. Edward suspiró, sintiendo cómo el peso de sus responsabilidades caía sobre sus hombros. Miró por la ventana hacia el campo, donde Lucy estaba cuidando de las gallinas. La imagen de su figura esbelta, rodeada de animales, le daba un poco de paz, pero no podía ignorar la llamada. «Lo sé, pero necesito un poco más de tiempo. Estoy ocupado», se defendió, aunque su voz sonó vacía, incluso para él. «¿Ocupado en qué? Esto es serio, Edward. No puedes simplemente desaparecer. La reunión con los inversores es la próxima semana». La presión en su pecho aumentó. Mientras su asistente insistía en la importancia de su regreso, Edward dejó escapar un suspiro resignado. La vida que había dejado atrás lo llamaba con más fuerza que nunca, y el brillo de su mundo anterior empezaba a nublar la claridad que había encontrado en la granja. «Está bien, lo haré. Solo dame un par de días más», respondió, sintiendo cómo cada palabra se convertía en un clavo en su ataúd emocional. Colgó y se quedó mirando el teléfono como si esperara que, de algún modo, el aparato pudiera ofrecerle una respuesta a sus dilemas. En ese momento, Lucy entró en la cocina, sacudiéndose un poco de paja de las manos. Su sonrisa iluminó la habitación, y Edward sintió un pequeño destello de esperanza en medio de su confusión. «¿Todo bien?» «Te vi un poco distraído», preguntó Lucy, inclinándose hacia él con curiosidad genuina. «Solo trabajo», dijo Edward, intentando mantener su voz neutral. Pero Lucy podía leer entre líneas. «¿Sabes? A veces el trabajo puede esperar. La vida aquí es diferente, Edward. Aquí cada momento cuenta», dijo ella, mientras comenzaba a preparar la cena, cortando verduras frescas con destreza. La pasión en su voz lo conmovió y sintió un tirón en su corazón. ¿Realmente estaba dispuesto a dejar todo esto atrás? La vida en la ciudad era una jungla de acero y cristal, donde los números y las decisiones frías dictaban su existencia. Pero en la granja, la sencillez y la conexión con la naturaleza le daban una paz inigualable. «Es solo que tengo muchas responsabilidades. La empresa, los inversores». Se detuvo, buscando las palabras adecuadas para transmitir su angustia. «No sé si puedo simplemente abandonarlo todo». Lucy se volvió hacia él, con los ojos llenos de comprensión. «No estoy diciendo que abandones tus responsabilidades, Edward. Pero tal vez deberías pensar en lo que realmente te hace feliz. A veces, la felicidad está en los lugares más inesperados». Su mirada penetrante hizo que Edward se sintiera vulnerable. Nunca había considerado la felicidad como algo tangible, algo que pudiera tocar o sentir. En la granja,
Cada día era un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para aprender y crecer. ¿Y si no sé lo que quiero?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Entonces ese es el momento perfecto para descubrirlo. A veces la vida nos lleva por caminos que no esperábamos. Solo tienes que seguir tu corazón, dijo Lucy, mientras colocaba la comida en la mesa. Edward se quedó en silencio, contemplando sus palabras. ¿Podía realmente permitirse seguir su corazón? La idea sonaba liberadora y aterradora a la vez. La granja era un refugio, un lugar donde podía ser él mismo, lejos de las expectativas y de la presión del mundo corporativo. «Lucy», comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Ella se acercó y le puso una mano en el brazo, un gesto de apoyo que lo reconfortó. «Solo prométeme que te darás un tiempo para pensar. Las decisiones importantes no deben apresurarse, Edward», dijo, con una suavidad que hizo que su corazón se acelerara. «Lo haré. Prometo que pensaré en ello», respondió, sintiendo que una parte de él comenzaba a abrirse a nuevas posibilidades. Mientras la cena avanzaba, Edward se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo una comida, sino también un momento de conexión genuina con Lucy. En ese instante, supo que su vida había cambiado para siempre. Pero el eco de su antiguo mundo seguía resonando en su mente, y la encrucijada que enfrentaba se volvía más complicada con cada segundo que pasaba. Edward se despertó con el canto de los pájaros, sintiendo una mezcla de paz y felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. Se levantó de la cama, atravesó la pequeña casa de Lucy y salió al exterior. El sol brillaba intensamente, iluminando la granja con un cálido resplandor. La visión de los campos verdes y los animales pastando le llenó el corazón de una calma inusual. «Buenos días, Edward», dijo Lucy, apareciendo con un balde de leche fresca. Su sonrisa iluminaba aún más el día. «¿Listo para un día de trabajo en la granja?» «Siempre que no implique ordeñar vacas», bromeó Edward, acercándose a ella con una sonrisa. Lucy soltó una risita, mirándolo con complicidad. «No te preocupes, hoy tenemos otras tareas por hacer, pero no prometo que no haya vacas más tarde». El día transcurrió entre risas y pequeños momentos. Edward ayudó a Lucy a recoger verduras del huerto y a alimentar a los animales. Cada vez que sus manos se manchaban de tierra o sus ropas se ensuciaban, sentía una conexión más profunda con ese mundo simple y genuino. A medida que compartían historias sobre sus vidas, Edward se dio cuenta de que cada palabra que intercambiaban tejía un hilo más fuerte entre ellos. «¿Sabes? Nunca pensé que disfrutaría tanto de estar aquí», confesó Edward mientras colocaba unas zanahorias en una cesta. «Es extraño, pero siento que este lugar tiene algo especial». Lucy lo miró con curiosidad. «¿Qué es lo que sientes, Edward?» «Una especie de libertad», respondió él, tomando aire fresco. «En la ciudad siempre estoy rodeado de negocios, de expectativas. Aquí no hay nada de eso, solo el trabajo y la gente que realmente se preocupa». «Eso es lo que hace que la vida aquí sea tan valiosa», afirmó Lucy, terminando de colocar los ingredientes en su canasta. «Las cosas simples son las que realmente importan, y las personas con las que compartes esas experiencias». Mientras el sol comenzaba a descender, una oscura nube apareció en el horizonte, oscureciendo el cielo. Edward frunció el ceño, sintiendo que algo se avecinaba. «¿Crees que vendrá una tormenta?» «Sí, parece que va a ser fuerte», respondió Lucy, mirando al cielo con preocupación. «Debemos asegurarnos de que las cosechas estén a salvo». Sin dudarlo, ambos se pusieron a trabajar. Edward nunca había estado en medio de una situación así, y la adrenalina comenzó a correr por sus venas.
Juntos, corrieron a cubrir las plantas con lonas y asegurarse de que los animales estuvieran en un lugar seguro. «¡Rápido, Edward! ¡Ayúdame con esta lona!», gritó Lucy mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza. Él se acercó, sujetando uno de los extremos, sintiendo cómo el aire se volvía cada vez más tempestuoso. «Esto es una locura». «Component placement», exclamó, pero en su voz había una chispa de emoción. «Siempre que estemos juntos, podemos enfrentar cualquier tormenta», le respondió Lucy con determinación. La lluvia comenzó a caer, primero como un suave rocío y luego convirtiéndose en un torrente. Edward se dio cuenta de que estaba disfrutando de la aventura, del desafío compartido. Ambos se reían y gritaban entre el estruendo de la tormenta, sintiendo una conexión aún más fuerte con cada momento que pasaban juntos. Finalmente, la tormenta pasó, dejando un aire fresco y limpio. Cuando el sol volvió a brillar, Edward y Lucy se encontraron exhaustos pero felices. Miraron a su alrededor, viendo el daño que la tormenta había causado, pero también lo que habían logrado salvar. «Lo hicimos», dijo Edward, sonriendo mientras se sacudía el agua de su cabello. «No fue fácil, pero lo hicimos juntos. Y eso es lo que cuenta», respondió Lucy mientras se acercaba a él, sus ojos brillando con orgullo. «La vida es así, Edward. Está llena de desafíos, pero son esos desafíos los que nos unen». Edward sintió que un nuevo entendimiento se formaba dentro de él. No se trataba solo de la riqueza o el éxito, sino de los lazos que se formaban en medio de las adversidades. Mientras miraban el horizonte, comprendió que había encontrado algo más valioso que cualquier inversión, un propósito y un sentido de pertenencia que nunca había imaginado. Edward había regresado a Londres con una mezcla de emociones. La ciudad, con su bullicio habitual, lo recibió como un viejo conocido, pero algo había cambiado en él. La experiencia en la granja de Lucy había dejado una huella profunda en su corazón, un eco de risas y sencillez que resonaba en su mente mientras caminaba por las calles abarrotadas. Una tarde, mientras se encontraba en su oficina, su antiguo socio, Gerald, entró sin previo aviso. Gerald era un hombre astuto, siempre vestido con trajes caros que reflejaban su ambición desmedida. Edward lo recibió con una sonrisa forzada, recordando cómo había sido antes de conocer a Lucy, atrapado en un mundo de ambición y competencia. «Edward, viejo amigo», comenzó Gerald, con un tono que pretendía ser amistoso, pero que sonaba a manipulación. «He estado pensando en nuestra empresa. Con todo lo que ha pasado, creo que podrías necesitar un poco de apoyo. Sabes que estoy aquí para ayudarte, ¿verdad?» Edward frunció el ceño. «Gracias, Gerald, pero estoy bien. He estado reflexionando sobre mi futuro y mis prioridades. No creo que necesite tu ayuda en este momento». Gerald se acercó un paso más, su mirada astuta examinando cada reacción de Edward. «Vamos, no te hagas el duro. Todos sabemos que has estado un poco distante últimamente. La granja, ¿verdad? ¿Te has dejado llevar por esa vida simple? No puedes dejar que eso te nuble el juicio». «¿Qué quieres decir con eso?», Edward preguntó, sintiendo cómo la ira comenzaba a burbujear dentro de él. «La vida simple es lo que he estado buscando. Quizás tú deberías aprender un poco de eso también». Gerald se rió, pero no había alegría en su risa. «Eres un romántico, Edward. Pero ¿quién va a pagar las cuentas? La vida real no es como en la granja. Necesitamos hacer dinero, y tú sabes que tengo grandes planes para la empresa». Edward sintió una oleada de claridad. Las palabras de Lucy resonaban en su mente. «Sigue tu corazón». Con determinación, se levantó de su silla.
He tomado una decisión, Gerald. Estoy vendiendo mi parte de la empresa. El rostro de Gerald palideció momentáneamente. Estás bromeando. No puedes hacer eso. Te estás perjudicando a ti mismo. Lo estoy haciendo por mí, no por ti, replicó Edward, sintiendo cómo la libertad comenzábase a inundar su ser. Donaré el dinero a la comunidad que me ha enseñado el verdadero valor de la vida, no a una empresa corrupta que solo busca enriquecerse. Gerald, furioso, intentó recuperar el control. ¿Y qué pasará con tu futuro? ¿Vas a quedarte en esa granja, cuidando de animales y jugando a la vida sencilla? Sí, Gerald. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Y te aseguro que encontraré más satisfacción allí que en cualquier reunión de negocios que hayamos tenido. Edward salió de la oficina con una nueva sensación de propósito. El aire fresco de Londres lo envolvió mientras se dirigía a su coche. Su mente estaba en la granja, en Lucy, en el hogar que había encontrado en medio de la naturaleza. Días después, la situación en la empresa de Edward se tornó más oscura. Pronto se descubrió que Gerald había estado involucrado en prácticas corruptas, desviando fondos y manipulando cuentas. La noticia estalló como una tormenta en los medios de comunicación, y Gerald fue arrestado, expuesto por sus crímenes. Edward observó desde la distancia, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Había dejado atrás ese mundo y ahora podía ver con claridad. Finalmente, Edward volvió a la granja, donde Lucy lo esperaba. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Al verla, una sonrisa iluminó su rostro. Lucy se acercó, abrazándolo con fuerza. «Te he estado esperando», dijo ella, su voz suave como el viento. «Y yo he estado pensando en nosotros, en nuestro futuro», respondió Edward, sintiendo que había encontrado su lugar en el mundo. «Quiero construir algo juntos, algo significativo». «¿Te refieres a la granja?», preguntó Lucy, con una chispa de emoción en sus ojos. «Sí, quiero ayudar a la comunidad, trabajar la tierra y vivir de verdad. No más trajes ni reuniones, solo nosotros y nuestro propósito». Lucy sonrió, y Edward supo en ese instante que había encontrado no solo el amor, sino también su redención. Juntos estaban listos para enfrentar el futuro, un futuro lleno de amor, esperanza y un propósito verdadero.